Ahora vamos a demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo. Y dice lo siguiente. Segundo teorema fundamental del cálculo. Ya saben, cálculo con letras especiales. Segundo teorema fundamental del cálculo. Dice lo siguiente. Sea f una función continua en el intervalo AB. Vean que para las integrales ni siquiera estoy pidiendo que la función sea suave, solamente estoy pidiendo que la función sea continua. Sea f, y por ahí hay algunos teoremas, incluso en otro tipo de integrales, que la continuidad incluso no es un problema, ¿no? Pero bueno, en este caso de cálculo integral tradicional, integral de Riemann, pues sí vamos a exigirle que sea continua. Entonces, f es una función continua en el intervalo de a a b. Entonces, la integral desde a hasta b de la función f de x es igual a la antiderivada evaluada en el punto B menos la antiderivada evaluada en el punto A. A esta expresión resultante se le conoce como integral definida. Integral definida. Recuerden que la integral indefinida no tiene límites de integración, es decir, no tiene esto, y lo que hacíamos era calcular simplemente su antiderivada y sumarle una constante. Y esa constante dijimos que existía porque si la derivábamos era 0 y nos seguía dando la misma función original. En este caso no, ya no le vamos a sumar una constante porque ahora vamos a evaluar esa antiderivada en dos puntos, en B y en A. Entonces voy a demostrar este teorema, pero primero voy a motivar con su interpretación geométrica. Entonces tenemos aquí el eje X. Siempre digo el eje X, el eje Y, yo creo que ya es costumbre. Y, X, va, y una función cualquiera, por ejemplo, seguimos con esta misma que está bonita, F. En el intervalo de A a B, por ejemplo, de A hasta B. Por ejemplo, aquí. Entonces, la integral de A B, lo que significa es justamente el área que hay aquí adentro. Eso significa la integral, o sea, toda el área que está aquí adentro. De manera que, para calcular esa área, el teorema fundamental del cálculo, el segundo, nos dice, calcula su antiderivada y métele el valor B. Después réstale su antiderivada en el punto A. Y eso te va a dar el área, sin tener que hacer la suma de Riemann, aplicar el límite cuando n tiende a infinito, bla, 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 calcular las bases, los productos, la notación sigma de Gauss, etc. Entonces, eso es lo que queremos demostrar. Bien, vamos a iniciar. Sabemos que f mayúscula de x es igual a la integral desde un valor constante c, cualquiera, hasta x de f que depende del parámetro t. Este parámetro t bien puede ser la x, pero yo les pongo otro valor para que no se confunda con este. Es la definición de antiderivada. Y también sabemos otra cosa. También sabemos que f mayúscula prima de x, o sea, la derivada de la antiderivada es f minúscula de x, o sea, la función original. Bien, entonces,
Pensemos, recuerden, hay que estar tomando nota de esto, se los recomiendo. Pensemos que B y A pertenecen a un intervalo más grande que va desde C hasta D. Y vamos a hacer lo siguiente. Y B tiene que ser mayor que A. Aquí se ve, ¿no? B es mayor que A, está más hacia la derecha que A. Entonces, F en el punto B menos F en el punto A, F mayúscula, recuerden, es la antiderivada, lo vamos a representar como sigue. Primero, para no dejarlo de manera abstracta, vamos a decir quién es C y quién es D. C va a estar por aquí y la D va a estar por aquí. Ahí está, ya tenemos C y D. O sea, es un intervalo más grande, por lo tanto su área encerrada también es más grande, etc. Eso es lo que necesitamos saber nada más. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual, vean, a la integral de f de t, diferencial de t, pero lo primero que queremos es la antiderivada evaluada en el punto B, o sea, en este punto de aquí. No me interesa otro, pues así que yo le pongo desde 0 hasta B. O sea, desde 0 hasta B. Todo eso de ahí. Eso es f de B, el área que hay desde 0 hasta B. Menos el área que hay, desde 0 hasta A. O sea, esta de aquí. ¿Por qué? Pues porque dijimos de la definición de integral de Riemann que el área encerrada por una curva y dos puntos A y B iba a ser justamente esa integral desde A hasta B. En este caso no me voy a meter en broncas y voy a ponerle 0 desde el principio. ¿Para qué cosa? Vean este dibujito que voy a hacer aquí. Voy a hacer dos dibujitos pequeños para que se vea aquí directamente las consecuencias de esto. Aquí tenemos, lo voy a hacer rápido, y y x, para que no digan que el profe no los hace, así ustedes no van a tener pretexto de no poner y x en su examen. Y aquí tenemos la función, ahí está, la función f, aquí está 0, aquí está 0, aquí está A y acá está B. Bueno, aquí les pongo A también para que lo vean. Entonces, ¿quién es esta primera expresión? Pues esa primera expresión es la integral desde 0 hasta B. O sea, toda esta área de aquí. Y esta segunda expresión, ¿quién es? Pues el área desde 0 hasta A. O sea, esta de aquí. De manera que, si las restamos, ¿qué obtenemos? Si las restamos, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos la integral. Tienes este pedazo y le restas este pedazo, y le restas ¿con quién te quedas? Pues con este pedazo que está acá. Yo siempre lo digo en clase. La distancia de la pared a cierto lugar es de 5 metros. La distancia de la pared a otro lugar es de 2 metros. ¿Qué distancia hay de este punto de 2 metros al punto de 5 metros? Pues 3. Final menos inicial. Entonces, si restamos esto menos esto, ¿con quién nos vamos a quedar? Pues nos vamos a quedar, vamos a ponerlo con café, con este pedazo de aquí. O sea, este pedazo de aquí es la resta. Y es justamente lo que queremos calcular. El área
de A B, no de 0 a A y no de 0 a B, como en las sumas de Riemann. Aquí es no del 0, de un punto a un punto B. Pues entonces esto es el área de A B, geométricamente ya lo vimos, de la función f de t dt. ¿Y ven? Entonces comparamos esto con esto y ya la hicimos. Por lo tanto, la integral de f de t dt desde A hasta B es f de b mayúscula antiderivada menos f de A. Y queda entonces demostrado. Hay otras formas de demostrarlo. Más adelantito voy a proponer una forma que es más ilustrativa. Aquí se queda un poquito como en el jugueteo de lo simple, pero la próxima demostración va a ser un poquito más, menos ambigua, ¿no? Más directa para la demostración de este teorema.